Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena. Bueno, hermanos y amigos, aquí les dejo otro video más. Vamos a comenzar esta tarde con la oración. Lo que vamos a rezar son unas oraciones breves que se pueden rezar en preparación para la Santa Comunión durante la misa. Es una práctica muy importante que nos enseña la misa tradicional en latín, de cómo tenemos que prepararnos para recibir la Santa Comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Actos de fe y de esperanza. Creo, Señor, firmemente que voy a recibir vuestro cuerpo, vuestra sangre, vuestra alma y vuestra divinidad. Lo creo porque vos lo habéis dicho, y espero de vuestra bondad infinita todos los bienes y las gracias que dais a los que os reciben con los sentimientos de una fe viva y de una total confianza. Actos de adoración y de humildad. Os adoro, Señor, en la Santa Hostia, con todo el respeto de que soy capaz. Reconozco humildemente que no soy digno de recibiros, mas decid una sola palabra y mi alma sanará. Actos de amor y de deseo. Oh Jesús, que me habéis amado hasta morir por mí y hasta darme en alimento vuestra carne adorable, os amo con todo mi corazón y sobre todas las cosas. Ven a tomar posesión de mi corazón que ardientemente desea unirse a vos. Oración de Santo Tomás de Aquino. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, llego al sacramento de vuestro unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo, como un enfermo al médico de la vida, como sucio a la fuente de la misericordia, como ciego a la luz de la claridad infinita, como pobre al Señor de cielos y tierra, y como desvalido al Rey de la gloria. Ruego pues a vuestra infinita bondad y misericordia, tengáis por bien sanar mi enfermedad, limpiar mi suciedad, alumbrar mi ceguedad, enriquecer mi pobreza y vestir mi desnudez, para que así pueda yo recibir el pan de los ángeles, al Rey de los reyes, al Señor de los señores, con tanta reverencia y temor, con tanto dolor y verdadero amor, con tal fe y tal pureza, y con tal propósito e intención, cual conviene para la salud de mi alma. Dadme, Señor, que reciba yo no solo el sacramento de vuestro sacratísimo cuerpo, sino también toda la virtud y gracia del sacramento. Oh Dios benignísimo, dadme que reciba yo el cuerpo de vuestro unigénito Hijo y Señor nuestro Jesucristo, formado de María Virgen, de tal modo que merezca ser incorporado a su cuerpo místico y contado entre sus miembros. Oh amantísimo Padre, concededme vuestro Hijo amado, al cual deseo ahora recibir encubierto y velado, de manera que merezca yo contemplarle para siempre, descubierto y descubierto sin velo, eternamente. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar.
Nomás muy rapidito para los que no estuvieron aquí anoche. Estamos hablando de las altísimas realidades contenidas en la Santa Misa, pero altísimas realidades que están ocultas, es decir, son invisibles. Necesitamos la fe para tener acceso a estas altísimas realidades. Una de las altísimas realidades más importantes es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Realmente, Jesucristo renueva su pasión y muerte en la Santa Misa. Este es un milagro increíble, es una altísima realidad que no podemos comprender, pero es lo que la Iglesia nos enseña, es lo que nuestro Señor Jesucristo hace en la Santa Misa. Y entonces, anoche estábamos viendo cómo San Antonio María de Claret, cómo él nos da un ejemplo de esto, hablando de todas las diferentes partes de la misa, incluyendo las vestiduras del sacerdote, de cómo nos llaman atención al misterio invisible, pasión y muerte de Jesucristo. Pues esta tarde comienzo con otro ejemplo. Es otro ejemplo parecido al de ayer. El de ayer fue tomado de San Antonio María de Claret, de cómo podemos nosotros apreciar en los signos visibles de la misa, cómo Jesús renueva su pasión y muerte en la Santa Misa. Y entonces aquí lo voy a tomar ya de la segunda parte de la misa. Vean, esto es otra interpretación de lo que está sucediendo en la misa, de los signos visibles en la misa. Muy parecido a lo de San Antonio María de Claret, pero poco diferente. Explicación de la segunda y tercera parte de la misa. La segunda parte de la misa comienza desde el prefacio, llámase así porque antecede o precede a la consagración y es una disposición particular para aquel sacrificio. El prefacio entonces es lo que comienza con el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, sursum corda, lo tenemos levantado hacia el Señor. El prefacio significa cuando el Señor fue notificado la sentencia de muerte por Pilatos y entregado a los que le habían de crucificar. También para los que no estuvieron ayer, noten lo que está pasando, se está dando una explicación de cómo podemos también entender y participar en esta parte de la misa, mirando en fe a eventos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El punto es de que tú, para participar en la misa tradicional, no necesariamente tienes que estar siguiendo las oraciones del sacerdote. Sí lo puedes hacer, y eso también es una manera importante de participar en la misa, unirte a la oración del sacerdote en tu propio idioma, siguiendo en tu misalito, digamos el texto en español, pero no es la única forma para participar. Recuerden, participar en la misa significa primero que todo estar ejerciendo la fe, pasando de lo visible a lo invisible. Aquí el prefacio es lo visible, se puede oír, pero la interpretación nos está llamando la atención en fe a cómo nuestro Señor Jesucristo fue notificado de la sentencia de muerte por Pilatos y entregado a los que le habían de crucificar. Entonces, si tú estás meditando eso en el momento del prefacio de la misa, es una manera muy buena de participar en la Santa Misa. Seguimos. El Sanctus significa la aclamación del Domingo de Ramos.
Al decir benedictus, eso es al final del Santo Santo, cuando se dice bendito el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, el bendito, benedictus. Al decir benedictus se significa que aquel triunfo era principio de la pasión. El decirse el canon secretamente, el canon de la misa es la oración más importante, es la oración de consagración, es la oración que, porque es tan sacrosancta, por eso en la misa tradicional en latín se reza en voz baja. El hecho de que se está rezando en voz baja es como un velo, nomás que no es un velo visible, es un velo audible que nos muestra lo sagrado que es. El decirse el canon secretamente significa cómo el Señor fue desamparado en el huerto de los suyos. El memento por los vivos, eso es una de las primeras oraciones en el canon donde se rezan por los vivos, después se van a rezar por los difuntos, ya en la segunda parte del canon, después de la consagración. El memento por los vivos significa a Cristo llevando la cruz a cuestas para ser crucificado. Los signos y cruces que se hacen antes de consagrar significan que todas las gracias y bendiciones nos vienen por la cruz y pasión del Señor. Eso es importantísimo. Todas las bendiciones y gracias que nosotros recibimos nos vienen por la cruz y pasión del Señor. Y podemos meditar esto en la Santa Misa, mirando o estando conscientes de los signos y cruces que el sacerdote hace antes de consagrar. Todas estas señales de la cruz se han eliminado en la Misa Nueva. Hubo muchos cambios que se hicieron, como les estoy diciendo, de la Misa Nueva o de la Misa tradicional en latín a la Misa Nueva, y básicamente todos estos cambios no fueron buenos cambios. Fueron cambios que eliminaron muchos de estos signos visibles preciosos que nos apuntan la atención a misterios invisibles. La consagración significa cuando el Señor consagró su cuerpo y sangre el jueves de la cena y comulgó a los apóstoles para quedarse entre nosotros sacramentado. El alzar la hostia consagrada significa como el Señor ya crucificado fue levantado en la cruz. El levantar el cáliz significa como la santísima sangre de Cristo, nuestro Señor, fue derramada de sus llagas en la cruz. El poner la hostia y cáliz sobre los corporales significa como el Señor fue bajado de la cruz y puesto en el sepulcro o monumento. Los 5 signos después de la consagración significan las 5 llagas. Esos 5 signos son señales de la cruz que se hacen en la misa tradicional, no existen ya en la Misa Nueva. También para los que no han estado, traten de notar, lo que se está mirando aquí es cómo estamos viendo las diferentes partes concretas de la misa que se pueden ver, lo visible, y cómo nos llama atención a realidades invisibles, en este caso la pasión y muerte de Jesucristo. El memento por los difuntos significa cuando Cristo rogó a su Padre por todo el género humano. El sacerdote encomienda a Dios a los difuntos. Cuando el sacerdote se hiere en los pechos diciendo nobis quoque peccatoribus, significa cuando los judíos se hirieron los suyos, viendo crucificado al Señor y la conversión del buen ladrón. Los signos que hace el sacerdote antes de la segunda hostia significan las 3 horas. Eso se refiere a las 3 señales de la cruz que hace el sacerdote antes de la segunda elevación de la hostia. Es la pequeña elevación inmediatamente antes del
lo que se llama la doxología, el final del canon, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre. Los signos que hace el sacerdote antes de la segunda elevación de la hostia significa las 3 horas que estuvo el Señor en la cruz. El levantar brevemente la hostia sobre el cáliz significa cómo resucitado el Señor subió a los cielos, llevando consigo las almas de los santos padres. El Padre Nuestro, Pater Noster, significa las 7 palabras que dijo el Señor en la cruz. El partirse la hostia significa cómo el Señor fue maltratado en su pasión y también cómo fue conocido en la fracción del pan. Pártase la hostia en 3 partes. Eso sucede, el sacerdote parte el cuerpo de Cristo en 2 partes grandes y luego una tercera partícula pequeña que se mezcla con la sangre. Pártase la hostia en 3 partes, o por la Santísima Trinidad, o por los 3 estados de la Iglesia, a quienes este sacrificio aprovecha. La mayor parte a los del cielo, o Iglesia triunfante. La menor, que se junta con la otra parte mayor en la patena, a los del purgatorio. Y las partículas que se echan en el cáliz a los viadores, que por sangre, esto es, por los trabajos y sangre del Señor, hemos de conseguir la gloria. El decir 3 veces Agnus Dei, Cordero de Dios, significa pedir a Dios perdón de los pecados de pensamiento, palabra y obra. La paz, la misma del Espíritu Santo. La comunión del sacerdote significa cuando sepultaron al Señor. Desea tú tener un corazón muy puro que ofrecerle al Señor para sepulcro y procura comulgar espiritualmente. El ite missa est, ya al final de la misa, significa lo que el ángel dijo a las santas mujeres de que ya el Señor había resucitado. La bendición, la que el Señor echará el día del juicio final a los electos. Eso fue lo mismo que anoche de parte de San Antonio María de Claret. El Evangelio de San Juan, esto es el último Evangelio que siempre se proclama al final de la Santa Misa. El Evangelio de San Juan significa la predicación de los apóstoles después de la ascensión del Señor. Les aviso, desafortunadamente no tengo ningunos conmigo, pero existen, y los hicimos allí en mi propia diócesis. Hay unos misalitos que se pueden usar para participar en la misa tradicional, donde lo que son es, en cada hojita hay un pequeño dibujo de lo que el sacerdote está haciendo. Por ejemplo, póngale que en la elevación de la misa, pues hay un dibujo donde el sacerdote está elevando el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Y luego, un poco como atrás, hay un dibujo de nuestro Señor Jesucristo en un momento de su pasión. Y luego hay una oración que se puede rezar. Es la misma idea de lo que hemos escuchado ahorita y lo que escuchamos anoche de San Antonio María de Claret. El punto principal es ese, de que uno está meditando la pasión y muerte de Jesucristo a través de lo que está sucediendo en la Santa Misa. Entonces, con ese misalito, si uno ve parte de la misa, el sacerdote proclamando el Evangelio, o que está mostrando el cuerpo de Cristo, Ecce Agnus Dei, he aquí el Cordero de Dios antes de comulgar, es una ayuda para contemplar las altísimas realidades que están ocultas en la Santa Misa. Esta es la verdadera participación en la Santa Misa. Estar conscientes de que hay que estar pasando de lo visible a lo invisible a través de la fe. Recuerden la cita que les di del Concilio de Trento, donde nos explica
que la Santa Iglesia a lo largo de los siglos nos ha dado todos estos ritos, gestos, ornamentos, oraciones, para excitar nuestras mentes a contemplar los misterios. Esto quiere decir que no se pueden eliminar los ritos, los gestos, las oraciones, las velas, las campanas, todo lo visible que forma parte de la misa tradicional en latín, no se pueden eliminar. Porque lo que pasa es que entonces el ser humano realmente no va a llegar al misterio. Los signos visibles no son, digamos, de suma importancia en sí, pero sí son necesarios para una ayuda a tu naturaleza humana para poder contemplar los misterios en la misa. Eso es lo que nos enseña el Concilio de Trento. Les leí todo el texto breve, el párrafo breve, la noche antepasada. Esta también es la razón por la cual en la misa tradicional tenemos periodos de silencio. El silencio es muy importante, porque nos está llamando a la contemplación. Y la dimensión más importante de la Santa Misa es la contemplación, no lo que estamos diciendo, digamos, audiblemente. Esa no es la participación más profunda en la Santa Misa, es la contemplación. Ando buscando aquí. No lo tengo. Bueno. Regresamos una vez más a la pregunta clave. Esta pregunta siempre nos la tenemos que hacer. ¿Qué es la Santa Misa? ¿Qué es la Santa Misa? Vamos a repasar muy rapidito lo que ya dijimos. 4 cosas respecto a la Santa Misa. Traten de recordar esto y de no olvidarlo, para que cuando vengan a misa estén conscientes de esto y puedan considerar, contemplar esto más de lo que lo han hecho en el pasado. Si estamos conscientes de estas 4 elementos esenciales a la Santa Misa, vamos a apreciar siempre más la misa tradicional en latín. La Santa Misa es el acto más sagrado de nuestra religión. 1, porque lo instituyó Dios mismo. 2, porque Dios es ofrecido como víctima. 3, porque Dios ofrece como sacerdote. Y 4, porque solo a Dios puede ser ofrecido semejante honor. Ahora, estos 4 aspectos de la misa, esenciales a la misa, ¿qué es la Santa Misa? Estos 4 aspectos de la misa nos están llamando a la fe. Noten, por ejemplo, lo que acabamos de decir, número 2. Dios es ofrecido como víctima en la misa. ¿Quién va a poder entender eso? Es un gran misterio. Dios es ofrecido como víctima en la Santa Misa. Para poder creer y apreciar eso, y también con el tiempo ir captando el significado de eso para nuestras vidas, para nuestra propia conversión y santificación, requiere fe. Ahora, vamos a ver muy rapidito cómo estos 4 aspectos de la misa, cómo son un gran llamado a la fe. El primero, Dios mismo instituyó la misa. Recuerden, esto quiere decir que la Santa Misa es obra de Dios. Opus Dei, esas son las palabras en latín.
Y si la Santa Misa es obra de Dios y realmente creemos esto, entonces sabemos que es algo sumamente sagrado. Viene de la mano de Dios. Podríamos decir, viene del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Misa. Y entonces, si es que viene de Dios y es algo sumamente sagrado, les voy a hacer una pregunta. ¿Debe del hombre cambiar radicalmente esto si es obra de Dios? Absolutamente no. En serio, absolutamente no. Aquí ya vemos el primer error, y fue un gran error en los tiempos después del Concilio Vaticano II, que ahí pusieron un comité para empezar a cambiar radicalmente la obra de Dios, la Santa Misa. Pónganse ustedes nomás a pensar, la Biblia es algo que también podemos decir viene de la mano de Dios. Es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Es algo sumamente sagrado. Ahora, ¿debe del hombre empezar a cambiar la Biblia y decir, por ejemplo, bueno, ya estamos en tiempos modernos, hay que adaptar el lenguaje de la Biblia porque el hombre moderno no le entiende muy bien y no es tan relevante a nuestras circunstancias actuales aquí en Nicaragua, entonces hay que cambiar la Biblia? Eso no se hace. ¿A quién se le ocurre? Eso no se hace porque uno, por lo menos, se supone, tiene un mínimo de fe de que la Biblia es algo sagrado, es obra de Dios. El credo, nuestro credo, es algo sumamente sagrado, viene desde tiempos apostólicos. El credo no se cambia, no es que yo les voy a decir, ¿saben qué? El credo, pues la gente del 2015 ya lo entendemos, este lenguaje del credo, hay que cambiarlo para adaptarlo a nuestra mentalidad. Eso no se hace. Pues, ¿cómo se puede hacer eso con la Santa Misa? Y es muy triste porque por falta de fe, eso es lo que estoy tratando de mostrarles, es por falta de fe. El hecho de que esto ha sido instituido por Dios es un gran llamado a la fe, pero por falta de fe se cambió radicalmente la misa. Y lo que nosotros tenemos que hacer es hacer todo lo posible para recobrar la Santa Misa. La actitud de la fe, si uno realmente tiene fe, su actitud, su disposición, digamos, espiritual, no va a ser una de andar adaptando a circunstancias nuevas. Eso no es la fe. La actitud espiritual o la disposición del hombre de la fe es de perseverar y de preservar, de guardar con fidelidad esa verdad que cree con fe, porque viene de Dios, y de transmitirla con fidelidad. Eso es obvio. Eso es lo que la Iglesia Católica básicamente ha hecho por todos los siglos respecto a la misa. Guardarla con suma fidelidad, como la Biblia, como el credo, como sus grandes tesoros, para transmitirla íntegra y pura a todas las generaciones. Eso es la fe. Ahora, a los que no tienen fe, a los que están más metidos en el mundo, bueno, ellos sí, no, hay que cambiar esto ya no nos parece, ya no se aplica a nuestros tiempos, hay que adaptar, hay que renovar. Cambiando y adaptando lo que es sagrado no es renovación, eso es revolución, destrucción. Número 2, la Santa Misa es el acto más sagrado porque Dios es ofrecido como víctima. Nunca vayamos a olvidar, la Santa Misa es el sacrificio de la cruz que se actualiza, Calvario actualizado. La Santa Misa, ahí se hace presente nuestro amado Salvador Jesucristo con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad.
su presencia real. Y esto obviamente es un gran llamado a la fe. ¿Cómo va a poder uno entender eso si únicamente se basa en sus sentidos, en lo visible? Tercero, nos dice que en la Santa Misa Dios se ofrece, que Dios lo ofrece la misa como sacerdote. Recuerden, Jesús es el sacerdote principal en la Santa Misa. Y cuando nosotros venimos a misa es para que no nos enfoquemos principalmente en el sacerdote, en su persona. Él debe de apuntarnos hacia Cristo, el sumo sacerdote. Y por eso el rito antiguo, en cierto sentido, es realmente bello, porque lo que pasa en la misa tradicional es, por un lado, hay un enfoque en el sacerdote. Y debe de ser así, porque representa a Jesucristo. Es Jesús el que está ofreciendo el sacrificio. Pero por el otro lado, el sacerdote también como desaparece. Y como que el enfoque realmente se pone en nuestro Señor Jesucristo y en su sacrificio. Y hay muchos elementos en la misa tradicional que se prestan a esto, pero es con intención. La Santa Iglesia sabe lo que hace al poner ritos, gestos, posturas, ceremonias para dirigirnos a las realidades invisibles. Pero otra vez, aquí también es un ejemplo. El hecho de que Jesús es el sacerdote en la misa es un llamado a la fe. Si tú no vienes a la misa con fe, eso te va a escapar. Y si tú nomás vienes como un tonto, basándote en lo que puedes ver, pues nomás vas a ver el sacerdote. Y es todo. Y vas a regresar a tu casa pensando, bueno, me gustó cómo predicó el sacerdote, no me gustó cómo predicó el sacerdote. Y no vas a haber tomado ese paso en fe, de creer y saber que el que ofrece el sacrificio, en realidad, no es el sacerdote, es Jesús. ¿Cuántos católicos hoy en día, después de haber ido a misa, están conscientes de esto? Por favor, tomen con seriedad. El que no está consciente de esto y el que no cree, no está participando en la misa tal como la misa es. Es otra idea de la misa, y por eso les digo, tenemos problemas realmente graves. Los cambios que se han hecho en la misa no han ayudado a los fieles a realmente entender y creer lo que la misa es, tal como la Iglesia la ha transmitido por todos los siglos y tal como la Iglesia lo ha enseñado. Por eso me estoy basando también en la cita del Concilio de Trento. Y lo último es cómo solo a Dios puede ser ofrecido semejante honor. ¿De qué se está hablando aquí? Pues es que hay que entender lo que es la misa. Y se dice que solo a Dios se puede ofrecer o puede ser ofrecido semejante honor, porque en la misa, porque es el sacrificio de Cristo y porque Cristo es el sacerdote, lo que está pasando en realidad es Jesús está adorando al Padre. Jesús está dando gracias al Padre. Jesús está expiando nuestros pecados ante la justicia del Padre. Eso es lo que se llama también satisfacer, haciendo satisfacción por nuestros pecados. Jesús está orando e intercediendo ante el Padre. Y por eso se dice que solo a Dios puede ser ofrecido semejante honor, porque la misa es una adoración infinita. Muchos de los santos y padres de la Iglesia dicen de cómo ni todos los ángeles en el cielo, ni la Santísima Virgen María en el cielo pueden igualar lo que es la misa. ¿Por qué? Porque la misa verdaderamente es la adoración de Jesús, y Jesús es verdadero Dios. Cualquier adoración que pueden ofrecer a Dios los ángeles y los santos y la Santísima Virgen, hasta la Santísima Virgen María, no se pueden comparar con la adoración del Dios hombre.
Por eso se dice que solo a Dios puede ser ofrecido este honor. Solo a Dios le corresponde una adoración infinita, una acción de gracias infinita, una expiación por todos los pecados del género humano, por Jesucristo mismo y la oración de nuestro Señor Jesucristo. Pero para darnos cuenta de esto hay que tener fe y tenemos que participar en la misa. Entonces es estar conscientes de esto, creerlo y luego nosotros tratar de unirnos a esta adoración de nuestro Señor y Salvador, a su adoración, a su acción de gracias. Y por eso también es ridículo unas personas, y yo he escuchado esto muy frecuentemente, católicos que me dicen: Padre, pues yo no fui a misa, pero no le hace, yo recé en mi casa y Dios está en todos lados y le recé yo a Dios en mi hogar. Realmente que nosotros no creemos lo que está pasando en la misa. Tú puedes rezar 24 horas seguidas. Tú puedes rezar toda tu vida, constantemente. 20,000, 30,000, qué sé yo, horas continuas. No se puede comparar eso con la misa. ¿Cómo se va a comparar las oraciones de un pobre pecador, sinceras que sean, con el sacrificio de Jesucristo, con la adoración y acción de gracias que Jesucristo le ofrece a su Padre? ¿Cómo se puede comparar? Aquí también lo que queremos darnos cuenta es que el sacrificio de la Santa Misa primeramente es dirigida a Dios. Es para su gloria, para adorar a Dios, para reconocer su infinita majestad. La Santa Misa no se trata primero que todo en estarnos enfocando en nosotros mismos. Esto también ha sido uno de los problemas en los cambios que se han hecho en la misa. Cuando se hicieron los cambios en la misa, el criterio que se estaba usando más bien era el pueblo. Bueno, a ver, ¿cómo se puede adaptar al pueblo? ¿Cómo puede participar el pueblo? Eso es secundario. El criterio debe de ser: ¿está dando la misa gloria a Dios? Y si se hace un cambio, ¿va a dar más gloria a Dios? ¿Va a dirigirnos más a darle gloria a Dios? A adorar a Dios, a alabar a Dios. Y si eso se está cumpliendo, obviamente eso sirve para nuestra salvación, sirve para nuestro bien. Pero así nosotros también debemos de evaluar la misa. Debemos no de preguntar primero, bueno, ¿le entendí todo? No, tú debes de primero preguntar: ¿la misa a la que asistí dio gloria a Dios? ¿Nos dirigimos a Dios? Eso precisamente ha sido el criterio para la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, porque sí ha habido cambios en la misa. Obviamente, la misa del rito antiguo no es exactamente lo mismo que en el siglo III o IV. Sí ha habido cambios, pero han sido cambios, lo que llamamos cambios orgánicos, un desarrollo orgánico, donde realmente no se notan las diferencias. No es un cambio radical, no es una ruptura. Y en ese desarrollo orgánico, el criterio siempre ha sido: ¿cómo puede la Santa Misa darle más gloria a Dios? ¿Cómo puede expresar los misterios invisibles? ¿Cómo los pueden expresar mejor? Muchos no saben, pero en realidad este criterio está escrito en los documentos de Vaticano II. Les voy a dar la cita, especialmente para los seminaristas, para que lo vayan y lo busquen. Lo van a encontrar en el documento sobre la liturgia del Vaticano II, que se llama Sacrosanctum Concilium, en el número 21. Sacrosanctum Concilium número 21 dice claramente que los textos y los ritos de la misa, si se van a reformar, que deben de expresar con mayor claridad las cosas santas que significan. Y eso absolutamente no es lo que sucedió.
hay muchos elementos de la revolución litúrgica, todos los cambios que se hicieron en la misa, que en realidad no están conforme a los documentos de Vaticano II, sino que están yendo en contra. Incluso los documentos de Vaticano II, ese mismo documento Sacrosanctum Concilium, nos habla de cómo se tiene que preservar el lenguaje sagrado, el latín, en la Santa Misa. Ahí está escrito, cualquier persona lo puede leer. Me parece que es el número 54, ahí no estoy seguro, pero me parece que es el número 54. Esta misión, como les he dicho, se trata de comprender un poco más la Santa Misa como misterio de fe. Por lo tanto, ahorita vamos a examinar unos puntos importantes respecto a la fe, porque también, como ya les dije el primer día, hay mucha confusión respecto a lo que la fe es. Probablemente lo tendré que repasar muy rapidito aquí para las personas que vienen por primera vez, pero seguimos. Al apreciar más lo que es la fe, esto nos ayudará, uno, a reconocer la gravedad de la crisis por la que está sufriendo la Santa Iglesia hoy, porque es una crisis de fe y es una enorme crisis de fe. Recuerden esto y traten de empezar a meditar sobre esto, porque yo les puedo asegurar, esto ya se puede verificar inmediatamente en la misa. La gran mayoría de los católicos que vienen a misa realmente no están en misa con fe. No están enfocados y contemplando realidades invisibles. Eso lo sé, no es que yo estoy juzgando, es que es obvio. Porque digo, hay muchos signos que es obvio, pero el primer signo que es obvio es porque casi siempre cuando yo les hablo a los feligreses de la misa tradicional en latín, casi lo primero que todo mundo me dice es: padre, es que no se entiende. Tú al decir eso, yo pienso que son sinceros cuando me dicen eso, pero eso muestra que tú entonces cuando estás en misa realmente no estás contemplando realidades invisibles. Porque si tú estuvieras realmente entregado a las realidades invisibles, aunque fuera en latín, eso no realmente te afectaría. Pero si tú nomás estás en misa agarrado de lo visible, lo que se puede tocar y sentir, pues obviamente te cambian el idioma y tú estás completamente perdido. Es como te sacaron el tapete de abajo de los pies. Segundo, al apreciar más lo que es la fe, esto nos va a ayudar a reconocer también que realmente es una lucha creer. No es fácil tener fe, es una gran lucha. Nomás piensen en la oración. ¿Cuántos de nosotros luchamos para ser fieles a la oración? Es una lucha constante de realmente ser fiel al rezo del rosario diario, nuestras oraciones en la mañana, nuestras oraciones en la noche, rezo del Ángelus. Eso hay que también recobrar. Rezar el Ángelus las 3 veces al día, 6 de la mañana, mediodía, 6 de la tarde, por eso rezamos el Ángelus. Los que no conocen la misa en latín, en realidad al final de la misa, las últimas oraciones son Corazón Sacratísimo de Jesús, ten piedad de nosotros, 3 veces. Yo añadí el Ángelus porque pues pasaron las 6 de la tarde y no rezamos el Ángelus, por eso lo rezamos en ese momento. Es una lucha de rezar y de ser fieles. ¿Pero por qué es una lucha? Porque nos basamos en nuestros sentidos y porque estamos cansados o porque no sentimos el efecto. Vemos, bueno, pues Dios no está respondiendo aquí a mi oración, o yo ya tengo mucho tiempo rezando y ya me cansé, pues Dios no ha... O sea, todo lo humano. Pero recuerden lo que les dije, el motivo por la fe es, dijimos que tenemos que creer porque Dios lo dijo. Por eso creemos. Yo no creo porque lo entiendo completamente, o porque me parece bien, o porque es lo que dicen todos los científicos, o porque es lo más popular. Creo porque el Hijo de Dios lo dice. Dios, que no puede engañar y no puede ser engañado. O lo mismo con la oración. Rezamos porque Dios lo manda.
Se acabó. Y el que realmente tiene esa fe, yo rezo porque Dios lo manda, pues va a ser fiel a la oración siempre. Pero no somos fieles porque somos débiles en la fe. Y al apreciar más lo que la fe es, nos ayudará esto también a valorar más y más la misa tradicional, y en particular su función preciosísima de inculcar en nosotros la verdadera fe. Y entonces nos vamos a esforzar más para recobrar la misa tradicional en latín y para participar en ella más profundamente. No nomás quedarnos conformes con que, bueno, es la misa tradicional en latín. Eso también, unos de los tradicionalistas piensan que ya con que se ofreció la misa en latín ya todo está bien. No, tienes que estar participando con fe, profundizando en tu fe. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir acerca de la fe? Vamos a comenzar les voy a leer el comienzo de uno de nuestros grandes credos, que probablemente muchos de ustedes ni lo conocen, por eso lo estoy mencionando, para que lo conozcan. Como católicos, básicamente tenemos 3 credos. En general, hay más, pero los principales podríamos decir son 3, y son más o menos de la misma antigüedad. Estamos hablando de los primeros siglos, más o menos ya fijándose como para el IV siglo, tiempo del Concilio de Nicea. Primero es el que rezamos los domingos, lo que se llama el credo niceno-constantinopolitano, a ver si lo dije bien, ahí hay más o menos, de Constantinopla, de los concilios de Nicea y Constantinopla. Es el que rezamos los domingos, es el también que tenemos en la misa tradicional, el credo. También tenemos uno más cortito que es el credo de los apóstoles o apostólico. Muchos de nosotros conocemos, muchas veces es el que rezamos en nuestras oraciones, digamos, diarias, o rezar el Santo Rosario. Ahora, el tercero es el que no es tan conocido, pero básicamente pues está casi al mismo nivel. Digo casi porque sí, el credo de Nicea, Constantinopla, realmente tiene una solemnidad especial porque pues, siempre se está rezando los domingos. El otro es el credo atanasiano, que se atribuye a San Atanasio. San Atanasio fue un gran defensor de la fe católica en un tiempo de la gran herejía arriana. Estamos hablando del tercer y cuarto siglos. Pero ese es el credo atanasiano. También unas veces se llama el símbolo atanasiano, pero es también palabra griega, pero es lo mismo, el credo atanasiano. Ahora, el credo atanasiano básicamente se trata de presentarnos los 2 misterios principales de la fe católica, que es el misterio de la Santísima Trinidad, un solo Dios, 3 personas, y luego el misterio de la encarnación, que el Verbo divino se hizo hombre y que es verdadero Dios y verdadero hombre. Esos son los 2 misterios principales de nuestra fe católica. Y entonces el símbolo atanasiano es precioso cómo explica el misterio de la Santísima Trinidad y el misterio de la encarnación. No tengo tiempo y por eso no voy a entrar en leerles todo el credo, pero lo que sí les voy a leer ahorita son los primeros 2 versículos del símbolo atanasiano, cómo comienza. Y presten mucha atención. Estos son los primeros 2 versículos del credo atanasiano. Todo el que quiera salvarse es preciso ante todo que profese la fe católica, pues quien no la observe íntegra y sin tacha, sin duda alguna, perecerá eternamente. Y luego comienza, y esta es la fe católica. Obviamente, sin la cual uno perecerá eternamente.
Y luego todo el credo atanasiano explica la fe católica, comienza. Y esta es la fe católica, que veneremos a un solo Dios, en la Trinidad Santísima y a la Trinidad en la unidad. Y luego ya continúa. Preciosísimo el credo. Búsquenlo, apréndanselo, récenlo. Pero quiero dirigir su atención al comienzo. ¿Por qué? Por esta razón, miren. Esto es la fe. La fe no es cuestión de que cada quien esté creyendo lo que le dé su gana o a su manera. Viene de Dios. Hemos dicho, cuando les estaba hablando de lo que la fe, dijimos, la fe es algo que es infundida por Dios. Y el objeto de la fe son las verdades que Dios revela. Dios no se equivoca. Dios ha revelado toda la verdad que necesitamos para salvarnos. Y ya está. El hombre, aunque sea papa, el hombre no tiene ningún derecho de estar cambiando o adaptando las verdades de la fe. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué tan bajo hemos caído para tener tantas ideas distorsionadas de la fe? Y esto es muy común, por ejemplo, católicos que están hablando entre sí o con otros no católicos y les dicen, bueno, tú tienes tu creencia, yo tengo la mía, tú respétame, yo te respeto. ¿Qué es eso? Y eso está por todos lados. Eso no es la fe católica. Yo como sacerdote católico, yo no respeto creencias que son falsas. Ahora, si una persona, póngale que es protestante, no cree la verdad, objetivamente es hereje. Puede ser que esa persona sea muy sincera. Bueno, yo no me voy a poner a pelear con el protestante o condenar ahí nomás de repente al protestante. Tenemos que tener caridad. Hay que tratar bien a los demás. Hay que respetarlos. Tener respeto básico para la persona, sí. Quiere decir, no vayas a nomás empezar a juzgar o hablar mal de ellos o condenarlos o lo que sea. Pero hay una diferencia entre respetar la persona y respetar lo que cree, cuando lo que cree es falso. Hay una diferencia. Y yo puedo respetar a esa persona e incluso respetar su sinceridad, pero decirle, yo no respeto lo que tú crees. Porque si yo respeto lo que tú crees, eso es una ofensa gravísima a Dios. Es una ofensa gravísima a Dios. Porque Dios no reveló esa falsedad. Y esa falsa creencia no viene de Dios. Dios no nos dijo, ¿saben qué? Aquí les doy la Biblia, aquí les doy la iglesia, pero cada quien puede interpretar como le dé su gana. Y cada fulano puede venir y fundar una nueva iglesia y una nueva secta. Eso no viene de Dios. Por eso es tan importante esto y sépanlo. Estas no son ideas mías. Esto es lo que la Iglesia Católica ha enseñado siempre. Basta nomás empezar a estudiar la doctrina de la Iglesia a lo largo de los siglos. Y aquí es lo clave, tristemente, con la excepción de los últimos 40 o 50 años. Obviamente también con la excepción de los herejes. Siempre cuando ha habido movimientos de los herejes en la historia de la iglesia, pues bueno, andan con herejías. Pero mi punto ahorita es de que lo que les acabo de leer, el comienzo del credo atanasiano, esto casi ya no se escucha en nuestras parroquias. Son poquísimos los obispos y los sacerdotes católicos que están enseñando esto. Y esto es la fe católica.
Aquí han de empezar a darse cuenta porque les estoy diciendo que tenemos una crisis muy grave de fe en la iglesia. Es más, para decirles la verdad, ahora, aquí puede ser que me equivoque, yo no sé todo, pero yo ahorita les puedo decir, yo no sé ni de un solo obispo en el mundo ahorita, obispo católico, con la excepción de los obispos de la Fraternidad de San Pío X, no sé si ustedes conocen eso, pero no vamos a entrar ahorita en eso, pero que ahorita son 4, que claramente esté enseñando esto, que está en el símbolo atanasiano. Ahora, por eso digo, puede ser que me equivoque, si me equivoco, pues corríjanme, que alguien me diga, no, pues obispo tal fulano, sí está claramente diciendo eso. Todo el que quiera salvarse es preciso, es decir, necesario, es preciso ante todo que profese la fe católica. Aquí no se está diciendo, tiene que hacer buenas obras, tiene que ayudar a los pobres, tiene que, practicar la caridad, todo eso es importante, pero aquí el credo nos está diciendo, si te quieres salvar, tienes que ser buena persona, tienes que con sinceridad creer en Jesús, tienes que tener una experiencia de que Jesucristo te salvó. Nada de eso. Ante todo, que profese la fe católica. Hay que tomar esto con seriedad. Y luego, quizás viene el versículo más fuerte. Y por eso yo digo, yo no pienso que los obispos están enseñando eso, porque se condenan a ellos mismos. Lo que ha pasado es que en los últimos 40 años hemos estado cambiando cosas en la fe. Porque dice, pues quien no la observe íntegra y sin tacha, completamente pura, sin duda alguna perecerá eternamente. Y lo primero que todo para mantener la fe católica íntegra y pura es precisamente el primer versículo, que tienes que decir que para salvarte tienes que profesar la fe católica. Hoy en día, no sé cuánto, seguramente lo han escuchado, pero lo que tenemos hoy en día en la Iglesia Católica es lo que se llama el movimiento ecuménico moderno, que realmente no es católico, pero está por todos lados en la Iglesia Católica, donde se da a entender a los fieles que el ecumenismo tenemos que estar todos unidos como católicos, como cristianos, y entonces hay que, otra vez, respetar a los que no son católicos y como trabajar juntos porque todos creemos en Cristo y todos creemos en un solo Dios. ¿Cómo que todos creemos en un solo Dios? A ver, nomás para que sepa yo que no estoy nomás hablando de loco. Han oído ustedes esto, ¿verdad? ¿Han escuchado eso que les han dicho del púlpito? Que todos creemos en un solo Dios, ¿verdad? No es lo que dice el credo atanasiano. Dice, tienes que profesar la fe católica. Si no, seguramente te condenas. La verdadera caridad es decirles claramente a todos los que no son católicos, tú estás mal, tú estás creyendo algo falso. Vas por el camino a la condenación. Y obra de caridad es decirles la verdad. Es preciso ante todo que profeses la fe católica si te quieres salvar. ¿Cómo es posible? Porque esto sí es una realidad en Latinoamérica y en Centroamérica. Es increíble y es verdaderamente un horror para el que tiene la fe. Ahora, si uno no tiene la fe y piensa que todos creemos en el mismo Dios, bueno, ya está todo confundido por el enemigo. Pero para que el que tiene fe es un horror de mirar en Latinoamérica y en Centroamérica los millones y millones y millones de católicos que han dejado la fe católica y ahora andan en otras sectas cristianas. Y peor, los católicos que ven y dicen, bueno, pues no hay problema porque creemos en un mismo Dios y ellos siguen leyendo la Biblia
y ahora pues son mejores cristianos que antes. Antes, cuando eran católicos, ni iban a misa, ahora leen la Biblia todos los días y están ayudando a los pobres. Muchos católicos están diciendo esas bobadas, y son bobadas, porque va completamente en contra del símbolo atanasiano. Aunque uno esté haciendo buenas obras, aunque uno esté ayudando a los pobres, aunque uno esté leyendo la Biblia todos los días, todo el que quiera salvarse es preciso, ante todo, que profese la fe católica. Yo no sé si esto es cierto, pero en estos días que he estado aquí en Centroamérica, me dicen que en Honduras ya menos del 50% de la población es católica. Yo no sé si es cierto, pero aunque nomás fuera el 60%, pero lo que sí les puedo decir es, yo sé ya con más seguridad, como en México. En México hace como, no sé, 30 años, 40 años, en el tiempo antes del concilio, el porcentaje de católicos en México era más del 90%. Hoy no estoy seguro, pero estoy casi seguro que es menos del 80%. Eso en sí debe demostrarnos una gran crisis en fe. ¿Cuántos de nosotros católicos realmente sabemos y creemos: todo el que quiera salvarse es preciso ante todo que profese la fe católica? Pues quien no la observe íntegra y sin tacha, sin duda alguna perecerá eternamente. Mañana espero empezar a explicar un poco más lo que es lex orandi, lex credendi. Lex orandi, lex credendi es latín para ley de la oración, ley del creer, ley de la fe. Quiere decir, hay una relación muy íntima entre la oración, es decir, la misa, cómo rezamos, cómo le damos culto a Dios, y la ley de la fe. El uno afecta el otro. Y quiero que recuerden lo del símbolo atanasiano, porque lo que se aplica a la fe también se aplica a la oración. Cuando el símbolo atanasiano nos dice que hay que observar íntegra y sin tacha la fe católica, eso también se aplica a la oración de la iglesia, la ley de la oración, especialmente la Santa Misa. Tenemos que observar y preservar y transmitir la Santa Misa, nuestra manera de orar como católicos, íntegra y sin tacha. Todo lo opuesto ha sucedido en nuestra amada iglesia en los últimos 40 o 50 años. Es un desastre que se ha hecho con la Santa Misa. Cada quien anda cambiando, cada sacerdote anda cambiando por su propia cuenta cosas en la Santa Misa. Óigame, eso está completamente fuera de lugar. Recuerden, la Santa Misa es Opus Dei, obra de Dios, algo sumamente sagrado. Algo que cuando uno tiene una verdadera actitud de fe frente a la lex credendi, lo que tenemos que creer, y también frente a la lex orandi, cómo oramos, cómo le damos culto a Dios, esa actitud de fe es una de suma reverencia, de docilidad y de mantenerla íntegra y sin tacha. Concluimos con la oración final. Nos ponemos de rodillas. Vamos a cantar el Salve Regina en latín. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes,
in ac lacrimarum valem. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei Genetrix, in efficiamur promissionimus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae, corpus et animam udinium Filii Tui habitaculum effici meredetur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum, cum spiritu tuo, benedictio Dei omnipotentis, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, descendat super vos et maneat semper. Amen. Pasen buenas noches. Dios los bendiga. Sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro Satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena Crux bibas. sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro Satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux,